y seminarios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Sistema de Fuente de Derecho en la Universidad Carlos III y varias universidades españolas, europeas, sudamericanas. Tiene publicaciones relevantes en un montón de cosas con nombres extraordinariamente trascendentes para la vida de todo el mundo, pero a mí el que más me emociona, me sobrecoge, sería más próximo a lo que realmente siento, es constituyente feminista. Es que suena tan bonito, constituyente y feminista, las dos cosas a la vez. El derecho a tener derechos, definición jurisprudencial del Estatuto de la Persona Extranjera, decisiones básicas del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, normativa procesal y constitucional, la acción legislativa para erradicar la violencia de género en Iberoamérica, compilación iberoamericana de leyes contra la violencia de género, conferencia de ministros de Justicia de Iberoamérica, conflicto y cooperación entre la Constitución y el derecho internacional, proyectos de investigación asociados a la Asociación Española del Derecho Constitucional y la Red Feminista de Derecho Constitucional. Me parece algo tan extraordinariamente difícil, con tantísimas aristas, y encima desde la perspectiva del que cree en el ser humano en todos sus aspectos, porque eso es lo que se deduce de esto que estás leyendo. Está trabajando en los derechos de la gente que está jugando, es así, fuera de su campo, porque es extranjero, o porque la sociedad sigue estando hecha por mujeres, que no podemos más que darle las gracias porque ahora nos cuente cómo se lo podemos recordar a nuestros compañeros y algunas compañeras que todavía no se han enterado que las leyes de paridad y las leyes que tienden a la igualdad no solo son necesarias, sino que son perfectamente legales y, si me dejan, imprescindibles. Gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias a ti. Pues lo que yo voy a contaros hoy tiene algo que ver con lo que contamos en septiembre, octubre, ya no me acuerdo si fue septiembre o octubre, en la Asamblea General de la Asociación, pero la verdad es que desde entonces le he ido dando vueltas a algunas cosas, fundamentalmente a cómo llevar al terreno de la ciencia la idea de democracia. Muchos habéis evocado hoy el recuerdo de la crisis de Ucrania, de la guerra en Ucrania, y creo que todo está muy conectado. Hay que ver las cosas, como decía la directora de la ANECA, de una manera global, y sin ciencia que trabaje para la democracia y sin democracia dentro de la ciencia, la democracia es imperfecta, y con las democracias imperfectas llegamos a las situaciones de guerra. Así que cuando trabajamos en ciencia y trabajamos para el refuerzo de las democracias, trabajamos también para evitar situaciones como las que se han dado desde nuestro ámbito. Así que me parece muy importante tratar de comprender la conexión entre todos estos conceptos. Y esto es lo que he venido trabajando en el último tiempo, ¿no? Porque me parece que hablar de las cuotas desnudas, sin explicar cuál es el contexto y cuál es la razón de por qué las cuotas, me parece que es un poco sesgado. Por eso lo que voy a tratar de explicar hoy es cómo conectamos la idea de democracia, la idea de ciencia, y cómo las cuotas son solo una herramienta, no son la finalidad, y cómo esas cuotas, por supuestísimo, de esto también lo voy a contar, tienen sustento constitucional y sustento legal, vaya de suyo, pero porque además también tienen un sustento filosófico dentro de esta idea de cómo la ciencia, en la ciencia también hay democracia, y en la democracia tiene que haber ciencia. Como dije, me voy a confundir con el puntero, pero en algún momento... ¡Uy! Bueno, ni para adelante ni para atrás. Pero sí, pero que yo no sé si es que lo he apagado sin querer. Ahora. Bueno, pues... Bueno, si no lo hago con el teclado, que tampoco pasa... Sí, no pasa nada. Yo creo que hay una mano negra tecnológica hoy. Bueno, esto no nos va a parar. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si tiene relación ciencia y democracia. Yo siempre me siento como una especie de extraña cuando hablo con la gente de la asociación, porque me parece como que estoy como en otra órbita. Pero ya he descubierto que no.
me vais a perdonar porque solo he encontrado citas de autores y no de autoras, lo que me lleva a pensar que sería bueno que algunas autoras que trabajamos estos temas empecemos a trabajar sobre estos temas. Voy a empezar por esta de Carl Sagan, que me ha parecido fascinante en el libro que seguro que muchas conocéis, de El mundo y sus demonios. En el capítulo 2 habla de ciencia y esperanza y nos dice lo siguiente: hemos preparado una civilización global en la que los elementos más cruciales, y cita los siguientes: el transporte, las comunicaciones y todas las demás industrias, la agricultura, la medicina, la educación, el ocio, la protección del medio ambiente e incluso la institución democrática clave, que son las elecciones, dependen profundamente de la ciencia y la tecnología. También hemos dispuesto las cosas de modo que nadie entienda la ciencia y la tecnología. Esto es una garantía de desastre. Podríamos seguir así una temporada, pero antes o después, esta mezcla combustible de ignorancia y poder nos explotará en la cara. Cuando preparé esta transparencia, no había pasado todavía ese casi cómico episodio del voto del diputado Casero, ¿no? Que si en algún momento nos teníamos claro esa mezcla entre tecnología y democracia, eso es como el ejemplo paradigmático de cómo efectivamente, hoy por hoy, incluso no solo las elecciones, sino también la votación en sede parlamentaria, tiene una conexión con dimensiones científicas que no acabamos de entender muy bien, que puede ser muy determinante, ¿no? Al final, saber si hubo o no hubo un problema tecnológico, un problema de fallo informático en el dichoso voto del diputado Casero, va a ser determinante para saber si la reforma laboral va adelante o no va adelante, ¿no? Para que veamos que esa conexión, que nos puede parecer un poco sui generis, no lo es tanto. Y un filósofo de la ciencia de mi universidad, de la Universidad Carlos III, lo explica de esta manera. Me parece muy interesante, le volveré a citar después a Fernando Broncano. Las raíces de la ciencia y de la democracia son las mismas. En realidad, la ciencia moderna, y eso lo sabéis seguro mucho mejor que yo, nace con la Ilustración, lo mismo que la idea de democracia liberal. También nace con la Ilustración, también nace en el siglo XVIII. Por tanto, las raíces históricas y las bases de la ciencia y de la democracia son las mismas, y descubrir que si se secan las de una, se secan las de la otra es fundamental. Ciencia y democracia se determinan y se limitan mutuamente. La ciencia y la tecnología hacen posibles formas sociales deseables de democracia, y la democracia hace posibles formas deseables de ciencia. La conexión concreta la he visto o la he identificado aquí siguiendo siempre un poco la reflexión de Fernando Broncano, aunque muchos de los filósofos, sobre todo, que trabajan en la conexión de ciencia y democracia, destacan, si no elementos idénticos, y elementos muy próximos a estos. En primer término, las democracias complejas, no estamos hablando de las democracias elitistas de la polis griega, sino de las democracias muy, muy complejas que están en los países, en los estados democráticos, bueno, vamos a pensar en la Europa oriental, en América, etcétera, etcétera, necesitan de una cierta educación científica, sin la cual es imposible la institucionalización de la democracia. Sin conocimiento es imposible la toma de decisiones correctas. Si pensamos en toda esta cuestión de las fake news, de la información tendenciosa, de cómo se conforma la opinión pública y cómo la conformación de la opinión pública es determinante para la selección de los representantes públicos, de los políticos, vemos cómo efectivamente la educación, pero no solamente la educación política, que también es muy importante y también carecemos de ella, sino también la educación científica de base es fundamental. Con más educación científica seguramente hubieran existido menos expansión de las fake news en relación con el COVID, y seguramente eso hubiera generado menos problemas políticos de sustento de los gobiernos o de falta de credibilidad de los gobiernos que toman determinadas decisiones en relación con la pandemia. Lo ejemplifico ahí para que veáis un poco esa conexión, como la formación política, insisto, de la que somos, que en España por lo menos en las escuelas no se da, pero como esa formación política que nos falta y la formación científica son fundamentales para la construcción de sociedades formadas que puedan tomar decisiones complejas, ¿no? Sin educación y ciencia universales, las democracias complejas devienen en ese caso oligarquías. Volvemos a pensar en Rusia y volvemos a pensar en cómo las oligarquías generan situaciones de crisis democráticas a gran escala. Pero además, una educación científica adecuada nos permite controlar y comprender la información de mejor manera. La información y la formación nos lleva a la construcción de sociedades pluralistas,
sea, no es formación para la unificación del pensamiento, es formación para la diversificación del pensamiento, para que el pensamiento sea lo más plural posible. Y solo en sociedades plurales conseguimos democracias participativas modernas, ¿no? Conseguimos democracias en las que las opciones políticas se vayan alternando y podamos avanzar y a veces también retroceder, porque eso es la alternancia en la construcción de sociedades más plurales. Y después, el desarrollo de políticas públicas, y esto también nos lo ha enseñado desgraciadamente la pandemia, se basa o se tiene que basar en el conocimiento experto. Los políticos no saben de todo. Los políticos necesitan del conocimiento científico para adoptar determinadas decisiones, y cuando pensamos que las grandes claves, si olvidamos ahora la guerra, las grandes claves de los próximos años es la reflexión sobre el cambio climático, es la reflexión sobre la superación de las desigualdades a través del trabajo en las crisis alimentarias, por ejemplo, cuestiones de este tipo, no podemos tener dudas de que los políticos necesitan del conocimiento científico para tomar decisiones, insisto, en el marco de esas democracias complejas. Esto sería, digamos, la proyección de la ciencia en la construcción de las democracias, de las formas de gobierno, pero al revés también funciona, como dentro de la estructura científica, de la estructura burocrática científica y el desarrollo de la ciencia, también es necesario adoptar patrones de comportamiento democrático. Ese es el camino de doble vía, ¿no? La democratización de la ciencia habla de la necesidad de abandonar el elitismo experto. Somos élites, quienes nos dedicamos a la ciencia somos élites intelectuales, de eso no cabe duda. Porque somos, por una cuestión numérica, somos pocos los que nos dedicamos al conocimiento científico, a desarrollar el conocimiento científico experto. Pero que seamos pocos no significa que tengamos que estar separados de las realidades sociales. A eso nos referimos cuando hablamos de la idea de que democratizar la ciencia significa abandonar ese elitismo, esa separación de las cuestiones que investigamos respecto de las necesidades sociales. Además, el sistema de investigación debe aceptar, y aquí me parece interesantísimo hablar después de la directora de la NECA, porque lo ha estado explicando de manera maravillosa, el sistema de investigación debe aceptar el control, el examen, la controversia pública también, la controversia pública informada, no la controversia pública tendenciosa. Se ha referido ella al estudio que digamos fue comentado antes de ser conocido, para que a su vez ese conocimiento científico pueda ser legitimado y sea democráticamente aceptada esa voz experta, ¿no? Y por último, la producción social del conocimiento. Hoy la producción de conocimiento científico es inimaginable sin la financiación pública. La producción social de conocimiento financiada desde el sector público también debe ser recuperada para la sociedad. Es la sociedad la que financia, es la sociedad la que debe recuperarlo, y debemos encontrar la forma de que esa retroalimentación sea posible, que la sociedad entienda qué es lo que que los contribuyentes entiendan qué es lo que están financiando, ¿no? Y para eso es muy importante trabajar en la transferencia desde distintos puntos de vista. Esas serían entonces las conexiones entre ciencia y democracia, que no parecen ser evidentes a primera vista, pero que a mi juicio está claro que lo son. La siguiente pregunta que me hago es ¿cómo podemos llevar a la ciencia elementos clave del discurso democrático? El discurso democrático moderno habla de distintas formas de democracia, habla de la forma de la democracia deliberativa, de la democracia participativa, de la democracia paritaria. Si tuviera una hora, que no tengo, me encantaría pararme en los sesgos, en la noción de democracia deliberativa, en la noción de democracia participativa, pero como no tengo 2 horas, y me voy a centrar solamente en la idea de democracia paritaria. La idea de democracia paritaria, voy un poco más rápido, ¿qué entendemos por democracia paritaria? Tiene que ver con esto, con el reparto del poder y con el reparto de las cargas, que también hemos hablado en la sesión anterior. El reparto de poder que no es solamente un reparto cuantitativo, no solamente es la exigencia de una presencia equilibrada de ambos sexos en la composición de las instituciones de diferentes signos, sino que esa presencia es una presencia cualitativamente de mujeres notable. Eso significa que tenemos que tener en cuenta el sesgo de género en los procesos y las pautas de reclutamiento de mujeres cuadros, de mujeres líderes, que tenemos que tener en cuenta la posición de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, y que tenemos que tener en cuenta también, aunque no estaría escrito, cómo se desarrolla el trabajo dentro de esas instituciones para que no penalice a las mujeres. O mejor dicho, para que no penalice a las personas que se dedican al cuidado, que tendríamos que conseguir que fueran tanto las mujeres como los hombres, pero que hoy por hoy seguimos siendo todavía las mujeres.
nos obliga también a pensar en la representación sustantiva de los intereses feministas. Aquí hablo de los intereses vinculados a las mujeres, pero creo que me siento más cómoda hablando de los intereses feministas, la perspectiva de género. Es decir, es muy importante la presencia cuantitativa de mujeres en las tomas de decisiones de todas las orientaciones políticas, faltaría más. Pero además tendríamos que intentar que esa agenda feminista también estuviera presente. Son dos dimensiones distintas. Que haya mujeres no significa necesariamente que la agenda feminista esté en los espacios de toma de decisiones. Lo ideal sería conjugar los dos, pero no aquí habría discusión. Yo aquí discutiría seguramente mucho con la persona con la que trabajo, ¿no? Si basta la presencia o es necesario también la presencia de la agenda. Yo creo que las dos son imprescindibles, Y luego la idea del reparto de las cargas. No es posible la democracia paritaria, no es posible la parificación sin el reparto de las cargas, porque si una presencia equilibrada de mujeres en los puestos de toma de decisiones, sin una presencia equilibrada de los hombres en las responsabilidades domésticas en sentido amplio, sencillamente lo que lleva es a una sobrecarga y a a una aniquilación al final, a una carga mental excesiva de las mujeres y a problemas de salud mental fundamentalmente y de salud física también, que muchas vivimos de cerca o con compañeras, en fin. Hay que conseguir ese equilibrio porque, como también se decía antes en el chat, una cosa sin la otra es imposible. Como quiero irme al tema de las cuotas, voy a saltarme un poco la cuestión más conceptual de la democracia paritaria, pero quiero que tengáis clara una cosa. La democracia paritaria no son las cuotas, la democracia paritaria es una forma de entender la toma de decisiones cualitativamente distinta. Es el equilibrio pleno que represente, me voy a ir aquí a una cuestión, que represente la división de la sociedad dicotómica de los dos sexos. Estamos equilibrados, somos 50 por 50. Esto pone encima de la mesa también la cuestión de la discusión actual sobre esa división dicotómica de la sociedad en sexos, ¿no? Pero este es un problema del que no me voy a ocupar ahora, que simplemente quiero poner encima de la mesa y del que nos tendremos que ocupar y en el que la ciencia es fundamental para enseñar al feminismo cómo tomar decisiones en la dimensión política fundamentales. Porque si rompemos hoy la dinámica, que igual sería deseable en un futuro, la dinámica de división dicotómica de la sociedad en dos sexos, y la rompemos hoy en el estado actual de progreso o de evolución, digamos, del equilibrio en la toma de decisiones, eso nos podría llevar a dar algunos pasos atrás en algunos puntos. Es decir, sin perjuicio de que efectivamente es una cuestión que está encima de la mesa y que hay que asegurar por encima de todo el respeto igual de los derechos de las personas, independientemente de su identidad, orientación y condición sexual, es verdad que hoy por hoy, tal y como tenemos desarrolladas las políticas públicas, y tal como está desarrollado el concepto de democracia paritaria, entra en conflicto con esta idea de la superación dicotómica, de la separación, de división de la sociedad entre hombres y mujeres, ¿no? Los dos sexos, que no géneros. Entonces, la idea de democracia paritaria es cualitativamente distinta de la idea de las cuotas. Las cuotas son una herramienta para conseguir alguno de los objetivos de la democracia paritaria, pero no todos. Si pensábamos en una transferencia anterior en la que os decía que la democracia paritaria tiene dos dimensiones, ¿no? Conseguir la igualdad en los puestos de toma de decisiones, cualitativa y cuantitativamente hablando, y conseguir el equilibrio también en el ámbito de los cuidados, las cuotas solo nos ayudan al primero de los dos objetivos. Y además las cuotas, hablamos de cuotas en sentido general, pero hay muchas... dentro de esa idea general de cuotas hay muchas herramientas distintas. Y ahí he querido destacar tres. Alguna ha salido antes también en la conferencia de la directora de la ANECA, y me parece importante comprender las diferencias entre unas y otras porque los objetivos de todas ellas no son iguales. Todas tienen sustento legal, por supuestísimo, y todas tienen sustento constitucional, después iré a eso, pero digamos que dependiendo de cuál sea la que adoptemos tenemos más o menos soporte o tenemos que buscar la fundamentación en un lugar o en otro. Vale. Las cuotas pueden ser voluntarias o obligatorias. Dentro de las cuotas obligatorias pueden ser cuotas de medio o de resultado. Por ejemplo, si pensáis en las convocatorias electorales, las cuotas en las listas electorales
son una herramienta de medios. Se obliga por la ley, la LOREG, a que exista en las listas electorales una presencia equilibrada, que no paritaria, 40-60, de hombres y mujeres, pero eso es en las listas. Si después la elección, por la razón que sea, que entra en juego ahí ya cómo funciona el sistema electoral, el reparto de escaños entre provincias, en fin, hay una serie de elementos matemáticos que determinan cómo se traducen las listas en resultados, en escaños. Las cuotas electorales son una herramienta de cuota de medio, pero no es una herramienta de cuota de resultado, porque no necesariamente, obviamente sube la presencia femenina, pero la presencia femenina después en los parlamentos no tiene por qué responder al 40-60, puede no ser exactamente eso. Por distintas razones en las que no me puedo parar, pero para que veáis que las cuotas pueden actuar o como herramienta de medio o como herramienta de resultado, dependiendo de cómo esté diseñada la norma. Los umbrales de presencia femenina, es decir, las cuotas, han ido evolucionando y van desde el establecimiento del 30%, porque los estudios que sustentan las políticas de este tipo entienden que la eficacia para llevar los temas de género a la agenda exigen una presencia de al menos el 30% de mujeres, la masa crítica mínima es ese 30%, con lo cual las cuotas iniciales, cuando se empezó a trabajar con cuotas, eran del 30%, porque era como menos que esto, nos quedamos igual, pero después hemos ido avanzando hacia la idea de democracia o de presencia equilibrada, que es ese 40-60, y la siguiente fase, yo las he puesto escalonadas para mí no de importancia, sería la idea de paridad, que estamos hablando del 50-50, que es la que refleja esa... pues cómo está estructurada en sexos la sociedad, en el 50, un poco más de mujeres, 50, algo de mujeres, 49, algo de hombres. Cuando hablamos de paridad, estamos hablando de una dimensión cualitativamente distinta, estamos hablando de justicia, estamos hablando de que en los lugares en los que se toman decisiones se esté reflejando de manera idéntica, paralela, la estructura social, desde el punto de vista de esta división de los sexos. La presencia equilibrada lo que pretende es, sin forzar excesivamente, conseguir la mejora de la posición de las mujeres. Y la masa crítica, la cuota de masa crítica, la cuota del 30%, solamente pretende el objetivo mínimo, que es que los temas de mujeres, los gender issues, estén en la agenda, nada más. Por eso cada tipo de cuota busca un objetivo diferente, o busca un objetivo diferente y está justificada en unas razones diferentes. Otra herramienta sería la de selección preferente, que es el ejemplo paradigmático, es el que ha explicado antes la directora de ANICA, en la selección de las presidentas de las comisiones. Eso es selección preferente, eso es una herramienta, una cuota, por supuesto que es legal, y es preferente o es preferible cuando hay una segregación vertical, es decir, cuando las mujeres no llegan al top. Entonces, cuando las mujeres no llegan al top, en la posibilidad de elegir, por supuesto, igualdad de mérito y capacidad, en ningún momento se está hablando de que no se aplique el principio constitucional de mérito y capacidad, pero en igualdad de condiciones de mérito y capacidad, la infrarrepresentación, cuando hay esa segregación vertical, justifica la selección preferente, que es eso de nombrar presidentas de todos los comités. O la reserva de convocatorias, hacer convocatorias específicas, esta sería otra herramienta, hacer convocatorias específicas para mujeres en determinados sectores en los que la presencia sea prácticamente inexistente o muy baja, ¿vale? Pero ahí ya no estamos hablando tanto de la selección de una persona concreta, aunque pudiera ser, sino de selecciones de grupos más amplios, más allá del uso individual. ¿Cómo encajan estos conceptos en nuestra base constitucional o en nuestra base jurídica? No sé si se ve muy bien, porque me ha quedado un poco chiquitilla la letra. A nivel constitucional, sustentamos todas estas políticas en el artículo 14 de la Constitución, que voy a la de atrás, perdón, en el artículo 14 de la Constitución, que habla de la igualdad formal, todos somos iguales ante la ley y está prohibida la discriminación, pero no nos podemos quedar ahí, porque si no leemos ese artículo a la luz del artículo 9.2, cualquier medida de cuotas o cualquier medida de selección preferente o cualquier medida de reserva de convocatoria sería discriminatoria per se, porque eliges basándote en uno de los criterios prohibidos, que es el sexo. ¿Cómo justificamos que esas herramientas no son contrarias al artículo 14? Porque el artículo 14 hay que entenderlo, hay que interpretarlo a la luz del artículo 9.2, que dice que los poderes públicos han de promover las condiciones necesarias para que las personas y los grupos en los que esas personas se integran, la igualdad entre esas personas o esos grupos sean reales y efectivas. Cuando partimos de una situación de desigualdad fáctica,
para conseguir la igualdad jurídica proclamada en la Constitución tenemos que recorrer un camino, ¿no?, para superar esa brecha entre la proclamación de la igualdad formal, que está en el 14, y las situaciones reales, que sabemos que son de desigualdad. El artículo 9.2 da cobertura a los poderes públicos para adoptar esas medidas, para adoptar esa política de cuotas, de selección preferente, etcétera, etcétera, cualquiera de esas herramientas. ¿Qué pasa? Que ahora veremos cuáles son las preguntas y las respuestas que nos planteamos. Efectivamente, las políticas de discriminación, las políticas de acción positiva, no me gusta hablar de discriminación positiva, sino las políticas de acción positiva no están expresamente reconocidas en la Constitución. Lo ideal sería reformar la Constitución, una constituyente feminista, que no va a pasar. Yo ya lo he asumido, después de que llevo años escribiendo de texto, digo, en España esto no va a pasar, no lo voy a ver yo. Está pasando en Chile, os animo a seguir un poco los pasos de la constituyente chilena, que es paritaria y que además está llevando la agenda feminista a la Constitución. En España tengo muchas dudas sobre que esa reforma sea posible a corto plazo, pero sería lo ideal. Lo ideal sería que las políticas de acción positiva o que las medidas de acción positiva tuvieran un reconocimiento constitucional, pero es verdad que no lo tienen de manera expresa. Lo interpretamos que existe esa cobertura porque tenemos ese artículo 14 y ese artículo 9.2 y porque tenemos una serie de tratados internacionales que son obligatorios para España, que a veces nos olvida, donde sí que están contenidas esas medidas, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, además de una infinidad de documentos que salen después de la plataforma de Beijing en la conferencia de Atenas del año 1992, donde se reconocen por primera vez la noción de democracia paritaria, tenemos el derecho de la Unión Europea, que ha sido fundamental para el desarrollo de todas estas políticas, porque es un derecho directamente aplicable. Ya no tenemos esas dudas sobre si es directamente aplicable, ¿no? El derecho de la Unión se incorpora directamente y tenemos cobertura en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículos 153 y 157, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que recoge los derechos humanos, los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, artículo 23, tenemos el Pacto Europeo para la Igualdad de Género y tenemos un chorro de directivas, que os la ahorro, pero como os vaya a pasar la presentación, clicáis en directivas y os sale todo el listado de directivas europeas que justifican la adopción de todas esas herramientas. Por supuesto, en la Ley Orgánica 3/2007, me sobra un cero, ahora me he dado cuenta. Por supuesto, en el desarrollo de políticas públicas. Hay cobertura legal. Por supuesto que seleccionar solo mujeres para la dirección de los comités no es ilegal. No solo no es ilegal, sino que tiene una cobertura constitucional y hay un objetivo internacionalmente respaldado para conseguirlo. Así que a la pregunta, voy a ir un poco más rápido. La pregunta sería, ¿las cuotas son discriminatorias? ¿Existe soporte constitucional para las cuotas? ¿Existe reconocimiento constitucional expreso? ¿Las cuotas van contra el principio de mérito y capacidad? La respuesta sería, ¿las cuotas son discriminatorias? Formalmente sí, pero materialmente no. Formalmente sí, porque efectivamente van contra la dicción literal del artículo 14, pero que no se lee solo, sino que se lee con el 9.2, así que materialmente no. El soporte constitucional es ese artículo 9.2, más directivas comunitarias, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en fin, todos esos documentos que podríamos desarrollar, que están en ese articulito que os he mostrado antes. ¿Existe reconocimiento constitucional expreso? No, pero existe un reconocimiento constitucional implícito que además se sostiene con los tratados internacionales que he citado y además está soportado también con la jurisprudencia constitucional que ha ido desarrollando cómo hay que entender el artículo 14 40 años después de su aprobación. Esto, la Constitución no es un texto, no está escrito en piedra, es un árbol vivo, ¿no? Así lo ha definido también el propio Tribunal Constitucional. Hay que irlo leyendo a la luz de los acontecimientos, porque si no, sencillamente sería inútil, ¿no? Y la última pregunta, ¿van las cuotas contra el principio de mérito y capacidad? No. O sea, nadie excluye el principio de mérito y capacidad cuando se habla de cuotas. Va de suyo que cuando se establecen cuotas es para elegir entre las mujeres, es decir, es para asegurar la presencia de las mujeres que tienen el suficiente mérito y capacidad. Es que no habría ni que discutirlo, es absurdo. La aplicación del 14 no excluye la aplicación del 23, que es donde se establecen los principios constitucionales de mérito y capacidad. Las cuotas, sin embargo, son objeto de muchas críticas.
Desde el punto de vista de lo electoral desafían el principio de representación. La idea clásica de representación, por cierto, inspirada en el liberalismo francés de la Revolución Francesa, estamos hablando del siglo XVIII, se basan en que los representantes no representan a sus votantes, representan al conjunto del electorado, ¿no? Y que por tanto las mujeres, o sea, si reservamos una cuota electoral para mujeres no significa que esas mujeres representen solo a las mujeres, representan al conjunto de la ciudadanía, y que por tanto este empeño en reservar cuotas electorales femeninas lo que hace es romper ese principio de representación entendido como representación global. Pero insisto, es que ese principio de representación es del siglo XVIII, es que las mujeres no votaban ni estaban en el cuerpo electoral. Por supuesto que quebranta el principio de representación, faltaría más, es que está basado en lógicas totalmente distintas, no nos tenemos que plantear si lo quebranta o no, sí, pero la cuestión es que estamos 3 siglos más tarde y la sociedad afortunadamente ha evolucionado, ¿no? La autonomía decisoria en el sector privado, ¿se puede imponer este tipo de herramientas al sector privado o la libertad de empresa o la autonomía de decisión del sector privado? Bueno, no sé si alguien se plantea hoy por hoy si el sector privado ha de respetar o no el estatuto de los trabajadores, que también son limitaciones a la libertad de empresa. No hay nada que sea más limitador de la libertad de empresa que el estatuto de los trabajadores, pero nadie se plantea que los derechos de los trabajadores sean un problema para la autonomía decisoria. Pues esto se integra en la dinámica de reflexión sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres con la misma lógica que integramos la protección de los derechos de las personas trabajadoras, ¿no? La idea de que las cuotas inciden en lo cuantitativo y obvian lo cualitativo, yo ahí sí que estoy de acuerdo. Creo que la exclusiva reflexión en términos de cuota obvia lo cualitativo. Por eso yo creo que hay que dar un paso más y empezar a hablar de la idea de democracia paritaria, que equilibra esas dos dimensiones, la cuantitativa y la cualitativa, que tiene que ver con el número, con la presencia, pero también cómo está esa presencia y cómo se llega a esa presencia, que me parece que es fundamental, ¿no? En la academia condiciona la libertad de cátedra, en absoluto condiciona la libertad de cátedra, condiciona la libertad de los catedráticos de la antigua escuela para elegir a sus equipos, sí, eso sí, pero no creo que ninguno entienda que la libertad de cátedra es eso, por lo menos no es la libertad de cátedra que la Constitución contempla, ¿no? Es una libertad de cátedra para defender al profesorado frente a las influencias del poder, no para garantizar que el profesorado o el investigador ejerce poder de forma ilimitada. Ahí volvemos a hablar otra vez de esa idea de democracia dentro, en el seno de la ciencia, ¿no? Y luego, por no pararme en todos los elementos, desmerecen los éxitos de las mujeres que llegan. Bueno, desmerecen los éxitos de las mujeres que llegan o no. Las mujeres que llegan hoy por hoy han de ser conscientes, las mujeres que llegamos, de que estamos en los lugares en los que estamos porque ha habido detrás un trabajo, o antes, no detrás, pero antes un trabajo muy intenso del feminismo para conseguir estas políticas. Si no hubiera sido por eso, por supuesto no estaríamos aquí. Es que hace 40 años, cuando se aprobó la Constitución española, el Código Civil seguía estableciendo, incluso después de la aprobación de la Constitución, diferencias de responsabilidades en el seno del matrimonio, seguía existiendo el delito de adulterio, las mujeres en España no pudieron ser juezas hasta el año 67, en fin, que desmerecer a las mujeres que llegan porque hayan utilizado una herramienta es desmerecer a todas las mujeres, porque todas estamos aquí por herramientas políticas y jurídicas que han sido puestas encima de la mesa por el feminismo, desde el derecho al voto y desde ahí todo lo demás, ¿no? Os invitaré luego a leer esta reflexión de esta científica que es contraria a las cuotas, ¿no? y explica por qué. Y yo cuando leí este texto lo leí siempre, me parece muy interesante, pero en esa clave de cuál es el coste para las mujeres de las cuotas, cuál es el coste para las mujeres que están. El coste para las mujeres que están ya de las cuotas es muy duro, porque al final cuando hay que llamar a una determinada mujer para ocupar la dirección de un comité, la interlocución con el ministerio, tal, al final hay muchas que decimos que no, o muchas que dicen que no, al final parece que somos muy pocas, al final parece que las que somos estamos en todas partes, y entonces tenemos esa carga excesiva. Es que eso solo se consigue democratizando, es decir, ampliando la base, que seamos más, que el coste-beneficio de estar en esos lugares sea suficiente y que no se vea la ciencia y la investigación como algo desconectado de la democracia. Cuando se ven como un conjunto, es fácil entender las cuotas en esa lógica.
y no debe entenderse como una obligación de las mujeres de las mismas mujeres de estar siempre en todas partes. La idea es, de la misma manera que cuando se incluye a las mujeres en la base electoral, ampliar esa base electoral para a partir de ahí subir, pues la idea esta sería un poco la misma, ampliar la base de las elegibles para que después, cuando vamos subiendo, haya más posibilidades de que, digamos, el juego del poder esté repartido también entre las mujeres. Uy, pues he ido tan rápido que ya... Casi no lo necesitas. ¿Cuáles son los argumentos en defensa de la democracia paritaria? Insisto que la democracia paritaria no son solo las cuotas. O sea, si hay una idea que de verdad hoy estoy obsesionada en que os lleve, es esta. Las cuotas son una herramienta y solo una de las herramientas posibles. La democracia paritaria es cualitativamente algo distinto y es una noción que podemos traernos a la ciencia también. No está solamente en el ámbito de la política, no solamente está en el ámbito de las ciencias sociales o de las relaciones sociales, está también a Cintra y la tenemos que traer a Cintra, ¿no? Aquí me voy a la cosa anglófona, me vais a perdonar porque la mayoría de los autores, y digo autores porque son la mayoría de autores, que han hablado de democracia paritaria, de las cuestiones, digamos, de la justificación de la democracia paritaria son anglosajones, ¿no? Y hablan de los argumentos de justicia, ¿no? Es necesario recuperar el tiempo perdido de alguna manera, es necesario reconocer básica la presencia de mujeres porque históricamente no hemos estado, sin ninguna razón lógica o objetiva que sustentase esa ausencia y por tanto los argumentos de justicia son reconocer que la presencia de las mujeres es fundamental en la toma de decisiones y reparar la injusticia histórica de que las mujeres hayamos llegado más tarde al voto, más tarde al poder, más tarde al ejercicio del poder y a la toma de decisiones. Los elementos pragmáticos, esta cosa más monetaria, ¿no? O de utilidad, es que integrar el talento femenino en cualquier ámbito es mejorar las ventajas estratégicas de quien incorpora ese talento, que es la mitad del talento, no se puede perder esto habla mucho la ministra Teresa Rivero, que tiene mucha esta idea de la ventaja estratégica, ¿no? De la presencia de mujeres. Y luego, esta me gusta menos, pero es verdad que también se utiliza, que es los argumentos de la diferencia, están muy basadas en el feminismo de la diferencia, que es que las mujeres tenemos, por nuestra educación y por la forma en la que durante siglos y siglos se nos ha colocado en el mundo, una serie de capacidades y de habilidades que no tienen los varones y que aportan cualitativamente unas ventajas en los procesos de diagnóstico y en la resolución de problemas, ¿no? Claro, a mí, partir de esta base de que somos distintas y aportamos más y que tenemos que estar porque somos distintas, viene de alguna manera a contradecir el discurso de la necesidad de tratamiento igual, de alguna manera, ya os digo que no... Pero bueno, están también ahí los argumentos y creo que efectivamente tienen cierta base también científica o quienes trabajan más en esta justificación son las personas que trabajan en ciencias, ¿no?